destruir el tuyo. Di no a las drogas. Muy buenas tardes, Lázaro, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío estar juntos otra vez, Isela, en Cuba por la Salud. Así es, bienvenido a este resumen que actualiza la situación de la COVID-19 en el país. Esta semana con un nuevo evento de transmisión local de la enfermedad en la provincia de Artemisa a partir de una indisciplina comunitaria. Les compartiremos además las impresiones del ministro de Salud Pública. Como es habitual, no faltarán los consejos de la psicología que nos llegan de la mano del doctor Manuel Calviño y también cronicaremos la llegada a la patria de los profesionales de la salud que combatieron la COVID-19 en Turín, Italia y en México. Además, nos acercaremos a cómo se cumplen las medidas sanitarias en instalaciones hoteleras, justo cuando gran parte del país transita la tercera fase de recuperación. Usted, acompáñenos. Y comenzamos y lo hacemos actualizando la incidencia por provincias de la COVID-19. Esta semana Villa Clara y Artemisa reportaron, además de La Habana, casos positivos autóctonos de la enfermedad. En el municipio artemiseño de Bauta se reportan 16 casos a partir de una indisciplina de una ciudadana que realizó una fiesta privada. Veamos qué dicen las estadísticas sobre la incidencia de la enfermedad. Estas son las cifras que compartimos siempre cada semana en Cuba por la Salud. No incluye esta gráfica los casos importados, pero note usted cómo en esta semana Artemisa es la provincia que más casos reporta de la enfermedad, seguida de La Habana que todavía se encuentra en fase 1 de recuperación con una cifra significativa de diagnosticados cada semana, con 11 durante esta semana y Villa Clara con 1. Esta es la información actualizada del Ministerio de Salud Pública, pero veamos justamente en la capital qué ha sucedido esta semana. Aquí tenemos la gráfica de casos reportados en la semana. Vea usted cómo Centro Habana y El Cerro son los dos municipios que durante esta semana se ha mantenido con eventos de transmisión abiertos. Sin embargo, solo aportaron un caso cada uno durante esta semana. Note usted como La Lisa y Arroyo Naranjo, estos dos municipios tienen 3 casos confirmados durante la semana. También aportaron otros municipios como Habana del Este, Regla y Marianao. Esta es la información que nos ha llegado a través del Ministerio de Salud Pública, el parte habitual que usted conoce cada semana en la voz del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Pero la disciplina y el aporte de todos es decisivo en este periodo de recuperación frente a la pandemia de COVID-19. Este fue el llamado del ministro de Salud Pública de nuestro país, el doctor José Ángel Portal Miranda, durante la mesa redonda sobre el sistema de salud cubano desarrollada este jueves. Veamos. Nadie ha dicho que en la fase 3 se rompa ninguna de las medidas que nosotros hemos dicho que son clave en el control de la enfermedad. Este evento de transmisión de Bauta hoy tiene comprometido 2 consejos populares, es decir, los 2 consejos populares céntricos, una actividad festiva que no era familiar, era más allá de familiar, tiene comprometido 28.559 personas. Así que tuvimos que lograr llevar a cuarentena esos 2 consejos populares para estar seguros que no se nos salga de ese radio. Porque no es que no identificamos, es que había personas con síntomas que no fueron identificados en ese tiempo porque la actividad no fue ayer que abrimos el cuenta, la actividad fue el día 10. Y en ese tiempo hubo personas que se estuvieron moviendo. Y estos, Randy, son eventos que nos confirman que cuando se relajan las medidas y se violan las acciones
que han sido diseñadas, cuando la población se confía y se desentiende de los riesgos, es que nos ocurren esto tan lamentable, donde la irresponsabilidad de unos pocos ha puesto en riesgo la situación epidemiológica de un área de salud y de las personas que viven en ella. Hoy, en una reunión importante que se hacía por la dirección del país, nos transmitían un mensaje del primer secretario del Comité Central del Partido, nuestro general de ejército, Raúl, y nos decía que la epidemia no está superada y que cada nuevo descuido nos iba a generar nuevos casos. Es decir, nos estaba llamando una alerta a partir de este propio evento que había pasado para nosotros evitar entre todos, pero no es posible sin la participación activa de la población. Revisemos otras estadísticas. Hoy en Cuba se diagnosticaron 9 nuevos casos positivos de COVID-19. De ellos, 5 de La Habana, solo 4 autóctonos, 1 importado, 2 de la provincia de Artemisa y que responden a este evento de transmisión local que se ha reportado en el municipio de Bauta, y hay casos importados, 1 cada uno en las provincias de Cienfuegos y Granma. Pero veamos qué dicen las estadísticas del comportamiento esta semana de la pandemia en Cuba, y lo hacemos revisando siempre en color azul el número de casos confirmados por día y en el color rojo el número de casos asintomáticos. Y esta semana tuvimos 2 noticias contrapuestas en cuanto a la satisfacción en que se comunican. ¿Por qué lo digo? Porque el lunes, por primera vez desde hace mucho tiempo, Cuba, desde el inicio de la enfermedad, Cuba reportó 0 casos positivos de la COVID-19. Sin embargo, el miércoles, a partir de este evento, de esta indisciplina que se ha producido en el municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa, pues también reportamos el mayor número de casos de las últimas semanas. Estamos hablando de 13, de ellos 8 asintomáticos y el resto que sí presentaron síntomas de la enfermedad. También se produce un incremento este sábado cuando, reitero, pues se han confirmado 9 casos positivos de la enfermedad y que involucra un grupo de factores, casos autóctonos y también importados desde el exterior. Avanzamos, tenemos otras dinámicas del comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Responde también al número de altas médicas otorgadas. Esta semana quizás un número menor a partir de que hace 15 días, usted siempre sabe, generalmente las altas se producen al menos 15 días después de que se reporten como positivos los casos. Hace 15 días Cuba no reportó tantos enfermos, por tanto el número de altas médicas, al menos en los primeros 4 días de las semanas, pues no fue un número significativo, ya sí con un aumento en los 4 últimos días. Hasta el momento 2.345 personas se han recuperado en Cuba de la COVID-19. Vamos a revisar otras dinámicas que tienen que ver con los casos activos. Esto también se ha fluctuado durante la semana de 49 con que comenzó el domingo. Note cómo ese número pues disminuyó el lunes con 38 casos. Fue el menor número de casos activos que hemos tenido en las últimas semanas. Luego un ligero incremento hasta 47 el miércoles, disminuyó a 38 el jueves. Y bueno, con el incremento de los casos de hoy, pues hay 44 pacientes todavía enfermos de la COVID-19 en nuestros hospitales. Son las informaciones que siempre nos hace llegar el Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la pandemia, pero hablemos un poco de la recuperación post-COVID-19, una realidad que ya en tercera fase pues involucra a la mayor cantidad de provincias del país, excepto La Habana y Mayabeque. Y vamos a hablarles de los hoteles Cubanacán, situados en la primera línea de playa en Varadero. Allí se vigila el cumplimiento de los protocolos de salud para un turismo más higiénico y seguro. El Resort 4 Estrellas Tuxpan mantiene un nivel de ocupación lineal de acuerdo a lo establecido para la tercera fase recuperativa post-pandemia. En lo que va de julio, más de 300 cubanos eligieron la instalación hotelera para disfrutar este verano. Varadero invita y los vacacionistas deciden por el principal destino para el turismo de sol y playa en Cuba. Desde su reapertura el 1 de julio, el Hotel Tuxpan de la cadena Cubanacán en la península Icacos rompió récord de ocupación con el máximo del 60% establecido para la actual fase recuperativa. Los trabajadores de la instalación proveen el disfrute pleno y saludable a los 318 cubanos que eligieron la Playa Azul para sus vacaciones de verano. Se les da la bienvenida, se les habla que independientemente de que ellos hayan venido a disfrutar sus vacaciones, pues tienen que cumplir los protocolos del hotel para que ellos la pasen bien. Así ellos se protegen y nos protegen a nuestros trabajadores.
En cada estancia se vigila el cumplimiento de las normas sanitarias de acuerdo a la certificación Turismo Más Higiénico y Seguro del Ministerio de Salud Pública y el MINTUR en Cuba. Desde el momento de la apertura nos hemos centrado en el cumplimiento de las normas, mostrando a nuestros clientes un alto índice de satisfacción. Se muestra diariamente con los clientes que conversamos internamente en el hotel, las encuestas. Tenemos dispensadores que nos ayudan a desinfectarnos las manos en todas las plantas del hotel, en la piscina, tenemos que andar con los nosobugos. El servicio que nos brindan en los momentos de desayuno, almuerzo y cena son súper especiales, espectaculares. Todo el personal que trabaja usa correctamente los guantes, el nosobugo, es una atención divina. Un proceso de mejoras antecedió la reapertura del Hotel Tuxpan. En el lobby bar, los pintores delinean los últimos trazos para reanudar en breve los servicios. Aquí se sustituyó la antigua barra de madera por una de mármol que facilitará la desinfección de la superficie y otorgará mayor durabilidad. Con 29 años de explotación, el Tuxpan mantiene estándares de calidad que le garantizan la preferencia del mercado interno en este verano por la vida. En Matanzas, Isis Hernández Milián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Y cómo aprender a vivir con la COVID-19? ¿Cómo lidiar con una enfermedad letal? ¿Cómo lidiar incluso con esas medidas de protección cuando existe un sistema nacional de salud probado? Bueno, esto es algo que puede sonar un tanto pesimista, Lázaro, pero ¿qué es la realidad dejada por esta enfermedad en toda la humanidad? ¿Aprenderemos en algún momento a vivir con COVID? ¿Qué reto supone para la familia, Gisela, esta nueva normalidad que nos deja una pandemia que de hecho nos obliga a preservar y mantener durante un largo tiempo un grupo de medidas como las higiénicas, el lavado constante de las manos y también el distanciamiento físico? Justamente sobre estos elementos nos propone reflexionar hoy desde casa el profesor Manuel Calviño. Estamos todos de acuerdo, y los indicadores objetivos así lo demuestran, en que estamos saliendo de los momentos más críticos de la pandemia, de los momentos en que evidentemente las cifras, la situación que teníamos en el país, a todos nos preocupaba al punto en que no dudamos de sumarnos con las medidas de protección necesarias, imprescindibles, justas que se nos indicaban. Bien, pero vamos saliendo. Cuidado. Vamos saliendo no significa ya salimos. Vamos saliendo quiere decir que estamos en un proceso en que podemos decir estamos mejor, pero todavía no estamos bien del todo. De manera que tenemos que pensar en que aún hay medidas que tenemos que preservar. Hay cosas que tenemos que ser extremadamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque todavía estamos conviviendo con la enfermedad. La enfermedad está ahí. Un caso, dos casos, ¿verdad? Muchos casos asintomáticos, ¿verdad? Los jóvenes con esa lógica necesidad de salir del aislamiento que tuvieron, están volviendo a rutinas que todavía son inadecuadas con respecto a la realidad del país, pero lo cierto es que estamos mejor, pero no estamos del todo bien. Hemos avanzado, pero todavía nos queda por avanzar. Y quiero llamar la atención, y creo que esto es importante porque hablamos de que estamos en fase de recuperación. No hay duda, tenemos que comenzar la recuperación. Estamos ya comenzando la recuperación porque el país no se puede detener, porque la vida no se detiene. Y decimos que estamos en fase de recuperación post-COVID. Y ahí digo, cuidado, si entendemos post-COVID como que se acabó la COVID, estamos en un error.
Estamos en post-COVID diciendo sencillamente que la operativa que tenemos hoy es distinta a la que teníamos en los momentos más críticos de la enfermedad. Pero convivimos con la enfermedad, pero la enfermedad sigue ahí. Por lo tanto, de alguna manera es importante que mantengamos las medidas de control, mantengamos las medidas de protección, incluso ayudemos a las otras personas cuando les llega el momento del descuido, del no me di cuenta, a mantener las medidas de control. Por eso, mi sugerencia, mantengamos las medidas de protección, porque estamos en una recuperación post-COVID con COVID. Y en Cuba por la Salud seguimos mostrando el buen impacto de la ciencia cubana, y es que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos, CECMED, dio a conocer la autorización del uso de emergencia del medicamento cubano itolizumab, producto del Centro de Inmunología Molecular perteneciente a BioCuba Pharma. Este anticuerpo monoclonal ha sido empleado con resultados alentadores en el protocolo nacional para la atención a pacientes graves y críticos enfermos por la COVID-19. La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba autoriza hoy el uso de emergencia del itolizumab, dado que este producto venció la etapa preclínica de su investigación y demostró ser seguro para su uso en humanos, en enfermedades como la psoriasis, la esclerosis múltiple y artritis reumatoidea, con un mecanismo similar al de la COVID-19. Hay una supervivencia muy grande en los pacientes. Las citoquinas que provocan este cuadro disminuyen inmediatamente al séptimo día, que disminuyen ya una gran cantidad, y los pacientes obviamente mejoran su capacidad ventilatoria y obviamente se evita la muerte en muchísimos casos. Este es el primer anticuerpo monoclonal creado por el Centro de Inmunología Molecular en 1995, originalmente para tratar ciertos tipos de cáncer. A raíz de la pandemia iniciaron nuevas investigaciones sobre el posible efecto que podían tener estas células para combatir la enfermedad de la COVID-19. Estamos muy contentos realmente de llegar a este resultado, ¿no?, que nos va a permitir, entre otras cosas, primero, poder usarlo dentro del protocolo médico cubano. Si tuviéramos la desgracia de que hubiera algún segundo brote, un rebrote de la pandemia en Cuba, que todos esperamos que no ocurra, pero también nos abre la puerta de alguna manera a que este producto pueda usarse en otros países y en otras indicaciones. También un poco este resultado en COVID yo pienso que va a revitalizar mucho la investigación que estamos haciendo en general con el producto. El itolizumab se introdujo en el protocolo para la COVID-19 desde abril del 2020 para el tratamiento de pacientes graves y críticos. Después se modificó la investigación y se trataron también pacientes moderados. Se trata de un resultado no solo del Centro de Inmunología Molecular, sino de varios sitios de investigación, de las terapias intensivas, de los clínicos, en 10 instituciones hospitalarias, con destaque en el Hospital Militar Manuel Pitti Fajardo de Villa Clara. Tenemos la información del grupo de pacientes controles que se trataron como parte del protocolo cubano de la COVID, que no recibieron el monoclonal, y se hizo la comparación de la letalidad de los pacientes tratados con nuestro producto y se demostró un impacto significativo en la reducción de la mortalidad. Incluso la data de mortalidad fue muy importante, fundamentalmente en los pacientes menos avanzados. En el paciente grave, la tasa de recuperación fue mejor que el 80%, o sea, más del 83% de los pacientes se recuperaron a pesar de la gravedad de la enfermedad, y en el caso de los pacientes moderados o de cuidado con gran propensión al agravamiento, más del 95% se recuperaron exitosamente. El registro del medicamento se basó, además de los resultados de Cuba, a partir de un ensayo controlado que se realizó en la India, promovido por la empresa Biocon Limited, que confirmó los datos de nuestro país y con su uso disminuyó la mortalidad en enfermos por la COVID-19. Cuba mantiene desde hace varios años vínculos de trabajo con esta empresa india que desarrolla y produce también el itolizumab. Es una colaboración en la que no solo ha estado este producto, han estado otros anticuerpos y productos novedosos del CIN. Esta empresa también ya recibió aprobación de la Autoridad Regulatoria de la India para el uso de emergencia en el COVID-19 en la India. Por lo tanto, el producto representa un aporte significativo al tratamiento de estos pacientes.
El autorizo del uso de emergencia de este medicamento por parte del SECMED responde al arduo trabajo de varios meses de científicos, productores, personal de calidad, investigadores clínicos y de la amplia interacción con el sistema de la salud pública. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la ciencia cubana, pues, sin dudas tiene un notable impacto en las estadísticas que les voy a mostrar a continuación, porque esta semana, y esa ha sido la mejor de las noticias, Cuba no reportó fallecidos a consecuencia de la COVID-19. Esta línea sin curvas, siempre nos da muchísimo placer compartirlo en Cuba por la Salud, porque justamente habla del éxito de los protocolos de la salud pública cubana en la atención a pacientes graves y críticos de la COVID-19, un asunto en el que sin dudas ha sido muy importante todo el quehacer de la ciencia cubana, por supuesto el polo científico de nuestro país en el desarrollo de medicamentos y por supuesto de protocolos para la atención a estos pacientes. Y vamos a compartir ya la última información gráfica de esta emisión de Cuba por la Salud. Tiene que ver con este azul tenue que siempre nos da también muchísimo privilegio compartir, y es el número creciente de pacientes recuperados, 2.345 hasta la fecha. Casos activos se mantienen 44, como les comentaba hace unos minutos. 2 pacientes evacuados históricos fueron aquellas 2 personas que se evacuaron a sus países al inicio de la pandemia en Cuba, y el número de fallecidos, la cifra lamentable que siempre compartimos, es de 87. Vamos a cambiar de tema porque ya se encuentran en suelo patrio los colaboradores cubanos de la salud que en la ciudad de Turín, región de Piamonte en Italia, ayudaron a enfrentar la COVID-19 durante 3 meses. Las imágenes que les muestro a continuación corresponden a inicios de semana, porque en el Aeropuerto Internacional José Martí de la capital recibieron el saludo de bienvenida por videoconferencia del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en nombre del pueblo y gobierno de la Mayor de las Antillas. Con la satisfacción del deber cumplido, esos profesionales de la salud suman las inmensas muestras de afecto y reconocimiento que les proporcionaron pacientes y autoridades del país europeo. Y justamente los integrantes del contingente internacional Henry Reef, que combatieron la COVID-19 en México, regresaron también a la patria esta semana. A su llegada recibieron el mensaje de bienvenida y reconocimiento del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Tenemos el reporte. Un segundo grupo del contingente internacional Henry Reef regresó a Cuba en la mañana de este viernes, luego de contribuir al enfrentamiento a la COVID-19 en México, nación hermana que solicitó la ayuda de nuestros colaboradores. Cada vez que la bandera cubana desciende del avión, arriban a casa los deseos de estar con la familia y los amigos después de 3 meses de enfrentar un virus invisible y devastador por el que la patria de los aztecas hoy se duele tanto. Durante ese tiempo, mostraron la dimensión humanista de la medicina cubana, signada además por el alto rigor profesional, el apego al método clínico para un tratamiento más efectivo y el riguroso seguimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos. Con ese cuidado y esa entrega, la Brigada Médica Cubana que conforma este grupo, junto al que arribó ayer y a otro que regresará mañana, atendieron a más de 40.000 enfermos de COVID-19 y salvaron más de 2.000 vidas. Cada uno de estos rostros ganó la admiración de sus colegas y pacientes mexicanos. El marcado sentido ético y la consagración al trabajo distinguieron a este personal sanitario que llegó a laborar en terapia intensiva, en ocasiones con el 100% de los enfermos ventilados. Ya en la patria, recibieron el mensaje de felicitación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y luego sobrevino el aplauso del pueblo, que salió a las calles a recibir a sus compatriotas como héroes. La heroicidad se prueba de muchas maneras. Pese a las campañas de descrédito contra la esencia humanista de la colaboración cubana en salud, la Henry Reef sigue despertando aplausos, emociones y vida en México y en muchas partes del mundo. Yusilín Suárez y Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y se ha iluminado también muchas partes del mundo justamente con la obra de nuestros valientes. Y es que esta semana se compartió por redes sociales y fue noticia que la mole antonelliana de la ciudad de Turín se iluminó en favor de nuestros valientes, de los colaboradores cubanos que allí laboraron desinteresadamente. Justamente en Italia, que fue la nación más afectada por la COVID-19 de Europa. Asimismo, Gisela, el Grazie Cuba, el mensaje que que es el símbolo de la ciudad de Turín, pues reconoce toda esa labor humanitaria, solidaria de nuestros profesionales de la salud. Y Georgina Aguilar, por favor, haga posible que se vea toda pantalla. Un gesto, por supuesto, de agradecimiento a nuestros profesionales, así lo referenciaba incluso el embajador de Cuba en Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz, cuando intervenía también en nuestras emisiones del sistema informativo de la televisión cubana. Y con la luz, con la iluminación, ponemos punto final a este resumen semanal que siempre lleva a usted la situación de la COVID-19 en Cuba. Justamente una semana, la semana del 0 de casos confirmados, pero que sigue siendo siempre una alerta para evitar los incumplimientos, los descuidos y también las negligencias para poder cumplir y para poder aceptar otro golpe contra esta letal enfermedad. El 0 de la muerte en Cuba, también por supuesto la buena noticia, Gisela, que ha llegado del nuevo medicamento que ha sido autorizado por el SECMED para enfrentar la COVID-19 y que ha tenido éxito en el tratamiento de los pacientes graves y críticos. Así nos despedimos, usted sea responsable, nos vemos la próxima semana en Cuba por la Salud. Muy buenas tardes.